Crescente, a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo Jesús. Fíjese bien, hermano, parecería que no tenemos una enseñanza de eso, pero Dios siempre nos habla, aunque sea con los nombres, pero nos habla. Fíjese bien. Entonces, hemos venido hablando a través del versículo 1 de este capítulo 16 con respecto al carácter que debe tener un creyente, hermanos. Fíjese bien, Dios está interesado en formar el carácter en los creyentes. Bendito sea el nombre de Cristo. Fíjese bien, porque si algo nos vamos a llevar, va a ser el carácter al cielo, hermanos. Usted no se va a llevar dones al cielo, usted se va a llevar el carácter. Porque los dones son para ponerlos al servicio de la iglesia. Escuche bien, aleluya. Entonces, por lo tanto, nos edificamos con los dones, pero no son nuestro fin máximo. El fin máximo de Dios en nuestra vida y en la vida de todos los creyentes es desarrollar un carácter. La mansedumbre, la templanza, la bondad, el dominio propio, el amor, el gozo, la paz, amado hermano, son cosas que a Dios le interesa. Fíjese bien, a nosotros muchos cristianos viven preocupados por hablar en lenguas, por profetizar, por cantar bonito, por ser evangelistas, por ser pastores. Perseguimos muchas veces los dones, pero olvidamos que a Dios le interesa más el carácter, amado hermano. Porque ¿qué te sirve que seas pastor, evangelista, que hables en lenguas, amado hermano, que profetices, amado hermano, si no tienes amor, si no tienes el carácter formado? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Porque muchas personas hay así en la iglesia y eso da vergüenza, que tenemos dones, pero el carácter no respalda el don. Aleluya. Escuche bien, y el carácter para el don, el don es la carne y el carácter es el exoesqueleto, los huesos que sostienen al don. Bendito sea el nombre de Dios. Porque de lo contrario no hay respaldo para el don. Y he oído gente que dice profetiza, pero ni le creo lo que me dice. Aleluya. Canta y predica, pero no se le cree ni lo que dice. Entonces hay que tener cuidado con eso. Fíjese bien. Entonces vemos, como vimos por ejemplo una pareja, vimos todo el carácter que Dios estaba formando en esta pareja, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Priscila y Aquila, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Ya dos miércoles hemos estado hablando de ellos y ya se les olvidó. Escuche bien. Entonces, veamos, nosotros aprendamos del carácter de estos hombres, porque la iglesia primitiva, hermano, fue una iglesia bien especial, hermano, donde se movía el poder de Dios y donde se desarrolló el carácter como iglesia, hermano, donde Jesucristo la pulió tremendamente, amado hermano, a la iglesia. Pero veamos el carácter de otro hombre cristiano y nos menciona a nosotros, ¿verdad? En este caso quiero hablar del verso 10 de Apeles. Fíjese bien, de Apeles. Dice que Apeles era un siervo aprobado en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Fíjese bien. Era un creyente que había sido aprobado, pues, para que le entienda más fácil. ¿Verdad? Era un creyente que había sido aprobado. ¿Cuántos creyentes aprobados hay en la iglesia? Todos tenemos que ser aprobados para ser aprobados o reprobados. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si usted le dijeron, porque el Señor, ¿verdad? En vez de espinas te va a dar rosas, ¿verdad? Y el Señor en rosa va a cambiar todo. Hermano, te vendieron un evangelio que no es el verdadero evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Porque si estos hombres de Dios enfrentaron pruebas, ahora cuánto más nosotros, ¿verdad? Que vivimos en un tiempo donde la gente vive tan alejada de Dios, donde la maldad ha subido a tantos extremos, hermano. La gente va a buscar, hermano, estar siempre en contra del evangelio, fíjese bien. Por lo tanto, vamos a enfrentar pruebas, dificultades, aflicciones, circunstancias que no son adversas. Pero dice que este hombre fue fiel a Cristo y fue aprobado, fíjese bien. La palabra aprobado se encuentra en muchas partes en la palabra de Dios. 1 Corintios, verso 11, 19, capítulo 11, 19 de 1 Corintios, véalo. Dice así,
1 Corintios 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, yo no quiero estar en una iglesia porque ahí hay pleitos, porque ahí hay contiendas. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Y qué dice el verso 19 en su Biblia? Es preciso, es necesario que haya entre vosotros disensiones. Más de alguno no va a estar de acuerdo con algo. Más de alguno, hermano, va a enfrentar una situación incómoda en la iglesia. Escúcheme bien, porque por ahí andan vendiendo, de que le dicen, ve a la iglesia donde te sientas cómodo. Hermanos, si muchas veces Dios nos está llamando a incomodarnos porque de tan cómodos que estamos no hacemos nada. ¿Aló? Fíjese bien. Y Dios nos está a veces incomodando muchas veces. Entonces no se trata de la comodidad. Dice que es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros. ¿Quiénes? Los que son aprobados, dice 11:19 de 1 Corintios. Es decir, las situaciones incómodas que a veces pasamos en la iglesia, las situaciones difíciles que pasamos en el matrimonio, las situaciones familiares que a veces se pasan tan difíciles, hermano, es para demostrar si resultamos aprobados o reprobados. ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu mansedumbre? ¿Cómo está tu templanza? ¿Cómo está tu amor para con aquellos que no te aman tanto? ¿Aló? ¿Me entiendes? Por eso esta iglesia fue sacudida, fue puesta como dicen, ¿verdad? En zaranda, hermano, y fue zarandeada. La iglesia de ese entonces fue perseguida, fueron asesinados muchos. Todos los apóstoles, la mayoría, ¿verdad? Fueron asesinados, hermano, de formas violentas, crueles, difíciles. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las situaciones difíciles? Porque Dios quiere saber si estás aprobado. Porque Dios quiere saber, hermano, si eres digno de que se te confíe más. ¿Aló? Porque Dios quiere saber, amado hermano, si eres digno de llevar el nombre de Cristo. Yo no llevo el nombre de Cristo, claro que sí, tú te llamas cristiano. Cristiano es uno que es como Cristo. ¿Aló? Fíjate bien. Por lo tanto, fíjate bien, el varón... Dice Santiago capítulo 1, verso 12, gloria al nombre de Dios. Fíjate bien, yo no sé si te acabó el gozo, ¿verdad? Solo con la alabanza, pero si puede, alábelo, ¿verdad? Y dice Santiago capítulo 1, verso 12, dice, bienaventurado, bendecido, feliz. Eso quiere decir bienaventurado. Fíjese bien, bienaventurado quiere decir bendecido, feliz, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, fíjese bien, Él está hablando, amado hermano, ¿verdad? De que debemos resistir la prueba para ser aprobados. Segunda de Timoteo, verso 2:15. Mire esto. Segunda de Timoteo 2:15 dice, estoy mostrándole para que vea usted que esto que pasamos, que las situaciones que pasamos, no es que Dios no lo quiera. No es que Dios no te ame. No es que hermano diga, ¿por qué yo? Sino que 2:15 de 2 Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se va a presentar usted? Fíjese bien, ¿verdad? Es decir, ya pasó la prueba, bendito sea el nombre de Dios. Es decir, como una persona que al pasar la prueba, usted, hermano, salió con buena calificación. Dios no te está diciendo, preséntate a mí empruebado, ¿verdad? Te dice, preséntate a mí aprobado, ¿verdad? Es decir, que ya pasé la prueba, pero mira, Señor, esto demostré. Demostré, Señor, que te voy a ser fiel. ¿Aló? Señor, mi matrimonio se estaba tambaleando, pero nunca dejé de creer en ti. Señor, pasé unas situaciones difíciles con mis hijos, pero nunca dejé de confiar en ti, Señor. Aleluya. Señor, pasé por situaciones que me querían robar la paz, pero no dejé que me la robaran, Señor. ¿Aló? Señor, pasé en medio de personas que eran tan difíciles de amar, pero las amé porque tú me amaste a mí primero. ¿Aló? Amén, hermano. ¿Aló, hermano? ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque después, ¿verdad? Que haya resistido la prueba, el Señor entonces va a derramar una bendición sobre nuestra vida, fíjese bien, pero debemos nosotros entender que debemos presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Es decir, el obrero que no se avergüenza es el que pasó la prueba. ¿Aló?
Y esa debe ser la lucha de un creyente, hermano, ante toda prueba. Salir victorioso al final. Amén. No salir avergonzado. ¿Quién sale avergonzado? El que no demostró carácter en la prueba. El que dijo, Señor, probado, pero ya no sigo siendo creyente. Señor, ya me cansé de orar. Señor, ya me cansé de creer. Señor, ya me cansé de congregarme. ¿Aló? ¿Me entiende? ¿Conoce usted creyentes de eso? Yo conozco creyentes así, que un día se congregaron, hoy no más. Un día sirvieron a Dios, hoy no más. Un día tuvieron ministerio, no lo tienen. Entonces le alaban, ¿verdad? Estas palabras a veces no son tan agradables. Pero debemos entender esto, que es la misma palabra. Y en 1 Corintios 9:27, mire esto. Existe otra clase de creyentes y usted no debe ser de estos creyentes. 1 Corintios 9:27 dice, si no, dice el apóstol, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. ¿Aló? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted pudo haber estado en la iglesia, hermano, y le digan a usted, mire, de nada le sirvió estar en la iglesia. Hay otras personas que les dicen, ¿y de qué te servirá la iglesia? Si mira la boquita que tenés. ¿Aló? ¿Aló? ¿De qué te servirá la iglesia? Si mira cómo tratas a tu esposa. ¿De qué te sirve la iglesia? Si mira cómo eres con tus padres. ¿Aló? Se fue a la iglesia. No, ahí están, ¿verdad? Ocurrió el arrebatamiento, hermano. Amén. Porque el eliminado es el que ha sido reprobado, desaprobado, descalificado, rechazado, hermanos. Que Dios venga y no te exprese estas palabras en tu vida, sino que digas tú, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Ese debe ser el deseo en nuestro corazón. Esa debe ser la lucha de cada día en la vida del creyente, hermanos. Presentarse a Dios aprobado. Si este día te toca colgar los tenis, preséntate a Dios como buen soldado que ha peleado la batalla. ¿Aló? Presentarte a Dios. Si este día te toca presentarte en el cielo, yo no sé, al salir de aquí un accidente, yo no sé, esta noche al acostarte te acuestas y no despiertas, pero que cuando te presentes arriba, Señor, cumplí la misión. Señor, peleé la batalla. Aleluya. Amén, hermano. Señor, amé a los que me pusiste por delante. Señor, les hablé a los que les tenía que hablar. Señor, di un buen ejemplo allá en la tierra. ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? Pues esa debe ser la lucha diaria, hermano. ¿Verdad? Hay cristianos, ¿verdad?, que no desarrollan carácter porque son inmaduros. Y su única lucha, hermano, es no caer en la tentación. No, usted ya tiene más de un año. Usted va a comenzar ya no a preocuparse por la tentación. Usted va a procurar por desarrollar carácter en Cristo Jesús. Aleluya. Fíjese bien. Esa es la vida del creyente. Es una vida progresiva. No es una vida de que todo el tiempo estoy, ay, caí en el pecado. Ay, mire, ya no puedo, hermano. Ay, no. Usted ya pasó un año. Usted ahora va a animar a otros. ¿Aló? ¿Sí o no? Porque un cristiano, hermanos, muchas veces, amado hermano, procura todas estas cosas, pero otros cristianos no viven para eso, hermano. Hay cristianos que viven para el día de culto nada más. Y hay que tener cuidado con eso. Fíjese bien. Procuremos más adelante. Vea esto. Veamos el otro ejemplo. Entonces usted puede decir, hermano, pero ¿por qué un creyente no puede desarrollar carácter en la iglesia? Bueno, yo voy a usar un nombrecito que estaba por ahí porque me gustó. Fíjese bien, ¿verdad? Y es el nombre que menciona en el verso 11. Narciso. Fíjese bien, ¿verdad? Quiere poner un niño narcisito, ¿verdad? Ven para acá, narcisito. Fíjese bien. Pero un creyente no puede desarrollar una relación sana de trabajo ni de carácter en la iglesia, ni con sus hermanos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos creyentes narcisistas. ¿Usted sabe qué es un narcisista? Muchos yo sé que no saben y de dónde sale el nombre. Pero el narcisismo es aquella persona que siempre se anda chuleando él, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Verdad? Nunca pone fotos de nadie más, solo las de él. ¿Aló? Siempre se ve el espejo. Qué guapo estás, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí o no? Porque el nombre Narciso recuerda a un joven de la mitología que era tan hermoso
que todas las niñas deseaban pertenecerle. Fíjese bien. Pero él las evitaba. No quería a ninguna, se quería él solo. Pero finalmente una de las niñas, a cuya niña él le había roto el corazón, fíjese bien, le pidió a la diosa Némesis, le dijo: concédeme la petición que él no ame a otros, que solo se ame a él solo. Y la diosa Némesis le concedió la petición, de tal manera que cierto día Narciso llegó a una poza de agua, hermano, a tomar agua, y se vio su reflejo en el agua. Y se quedó viendo y dijo: qué joven más hermoso este, ¿verdad? ¿Aló? Y tan impactado quedó de lo hermoso que era Narciso que nunca se levantó de ahí. Ahí se quedó viéndose. No podía dejar de verse hasta que se murió. Por eso todo aquel que tiene amor para sí mismo es un narcisista. Hay muchos creyentes que solo se aman ellos, pero no aman a los demás. Gloria a su nombre. ¿Verdad? Fíjense bien. Vivimos en una época, hermanos, donde el amor a uno mismo pesa más que el amor por los demás. Donde los creyentes se quieren ellos, pero no quieren a los demás. Gloria a Dios. Vivimos en un tiempo donde existe un interés excesivo por la propia apariencia, por el propio bienestar, por la propia importancia. Lamentablemente, hermanos, vivimos en los últimos tiempos. Y 2 Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aleluya. Ahora entiende usted por qué tanta selfie. ¿Aló? ¿Sí o no? Ahora entiende usted, ¿verdad? Porque la gente, hermano, vive interesado, ¿verdad? Y Señor, bendíceme. Y Señor, dame. Y Señor, prospérame. Y Señor, sáname. Pero nunca hace una oración: sana a mi hermano, prospera a mi hermano, ayuda a mi hermano, Señor. Aló. Vivimos en esos tiempos. Hombres amadores de sí mismos. Aló. Narcisistas. Tengan cuidado, no se quede mucho usted en tiempo viéndose solo. ¿Aló? Hay que entender que hemos sido llamados no a ser llaneros solitarios, sino a pertenecer a un cuerpo glorioso que se llama la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjese bien. Por lo tanto, venimos a la iglesia y nos juntamos con un montón de gente a la que no le llamamos primos, ni cuñados, ni compadre, ni comadre. Nos llamamos hermanos. ¿Aló? Nos llamamos hermanos y hermanas porque eso es lo que Dios quiere. Venimos a pertenecer a la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Escúcheme bien. Por eso usted ve, si usted leyó todos los versículos, usted ve, dice: mi amado hermano, mi colaborador, mi ayudante, estas mujeres que han trabajado tanto, esta mujer que fue madre de él y madre mía, dice, porque hermano, en la iglesia muchas madres no solo van a tener que ser madres de sus hijos, sino a veces actuar como madres de otros hijos en la iglesia, como consejeras, como ayudantes, como siervas, como tendiendo una mano, como dando un buen consejo. ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? Porque esta es la obra de Cristo, hermano. Amarnos los unos con los otros. Fíjese bien. Entonces, vemos nosotros de que así se desarrolla el carácter del creyente. Por lo tanto, no puede ser un cristiano, hermano. Aquí me quedo viendo en la tele las predicaciones. Aquí pásenmelas por YouTube, que ahí las veo yo. ¿Aló? ¿Qué va a desarrollar usted solo en la casa? Amor por el TV. ¿Aló? Amor por el YouTube. ¿Vean? Pero aquí, hermanos, es necesario que entre vosotros haya disensiones, pruebas, dificultades. Aquí desarrollamos el carácter, ¿verdad? Gloria a Dios. No crea que aquí pura, ¿verdad? Puro triguito hay, ¿verdad? Algunos cizañudos por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero Dios los ha permitido en la iglesia también. ¿Cuántos lo creen? Dios los ha permitido en la iglesia. Amén, hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. A veces, hermano, ¿verdad? Los pastores quisiéramos tener puro trigo en la iglesia, hermano. Pero el mismo Jesús dijo: no lo arranquen, dijo. Déjenlos ahí, ¿verdad? Dejen esos chismosos que queden en la iglesia, ¿verdad? Dejen esos que no saludan a nadie, ¿verdad? Dejen esos que no oran por nadie, ¿verdad? Dejen a esos que no dan ofrenda. ¿No? ¿Cuántos le alaban? ¿Sí o no? Ahí déjenlos, ¿verdad? Ahí déjenlos, porque a ver si el que da se desanima viendo al que no da.
¿Aló? ¿Sí o no, hermano? Hay que tener cuidado con eso, fíjese bien. Pasemos a otro punto y quiero hablar para terminar. Quiero hablarles del verso 16. Quiero terminar con el verso 16. Y ahí habla de algo. ¿Usted entiende la palabra ósculo, hermano? ¿Verdad? Yo sé, muchos no entienden la palabra ósculo, pero es un beso. Es decir, ellos tenían la costumbre y la tradición de saludarse con un beso, ¿verdad? Aún los hombres tenían esa cualidad de saludarse, ¿verdad? Usted ve los argentinos, ellos, aún los hombres se saludan de besos. Las hermanas a veces, ¿verdad? En nuestros países a veces, ¿verdad? La high society, ¿verdad? La alta alcurnia, ¿verdad? Uno tiene que aprender, ¿verdad? Y a veces uno llega, ¿verdad? Nada, no, hermano, el beso ese es de cachete con cachete, ¿verdad? Sobre esto para cachete, ¿verdad? No pierde el caché uno ahí, ¿verdad? El besito así, ¿verdad? Es un besito de alta alcurnia, ¿verdad? Ya uno, ¿verdad? Y las compañeras, ¿verdad? Y los hombres el apretón de mano, eso es un saludo, fíjese bien. Pero ellos tenían la costumbre del ósculo santo, o el beso, y después le agregamos el santo, fíjese bien. ¿Por qué, hermanos? Porque el beso santo indica una cosa que no solamente implicaba un beso, sino que había santidad en el beso. Y la santidad quiere decir que estaba siendo consagrado a Dios ese saludo. Y la santidad tiene que ver con que era algo puro, que no llevaba ninguna mala intención. Amén. Porque muchos pueden confundir un beso con una mala intención. ¿Aló? ¿Sí o no? Fíjese bien, porque muchas veces, ya les he dicho, somos bien malintencionados, ¿verdad? Y bien mal pensados, a ver, con una mente chuca que tenemos, ¿verdad? Y pensamos cosas que no debemos pensar, y ya solo porque tal vez ve besar, ¿verdad? El hermanito le da un beso, un ósculo santo ahí y dice, ahí hay algo, ¿verdad? Ahí hay gato encerrado, hay que tener cuidado con eso. Pero implicaba una pureza, ¿verdad? Implicaba una pureza, implicaba que Dios estaba involucrado, ¿verdad? Y que Dios estaba en esa relación, ¿verdad? En ese beso había una relación. ¿Y qué relación entiende usted que había? La relación de hermanos, ¿verdad? De hermanos lavados con la sangre de Cristo. Fíjese bien. El problema es que a veces los creyentes tratan de obedecer y de hacer ley algo, fíjese bien, que en realidad al hacerlo obedecemos la ley, pero desobedecemos la ley del Espíritu, fíjese bien. Porque, hermano, la ley tiene un espíritu, fíjese bien. Y es la intención con la que Dios diseñó esa ley. Fíjese bien. La ley tiene un espíritu. Ahora nosotros nos movemos a través del espíritu, pero el espíritu de la ley, es decir, de ese beso, era que tuvieran comunión ellos. Era que hubiera una demostración pública, ¿verdad, amados hermanos, de que esos eran un grupo especial. Fíjese bien. Por lo tanto, hermanos, fíjese bien, besar a otros creyentes para ellos era algo normal, pero para nosotros tal vez no sería tan normal. Fíjese bien, y eso hay que tener cuidado. En la Biblia hay que entender las costumbres. En la Biblia hay que entender, la verdad, las cuestiones culturales. Y muchas veces por querer seguir una ley, solo porque, ahí está en la Biblia, ¿verdad? La queremos hacer ley en la iglesia, fíjese bien. Y eso yo ya se los he dicho muchas veces. Hay que tener cuidado. No todo lo que está en la Biblia fue intencionado para que se hiciera ley. Tenía un espíritu en que se hiciera así, pero no quiere decir que todo lo tenemos que hacer. Fíjese bien, escúcheme bien esto. Por lo tanto, el espíritu de la ley era que demostraran calidez y afecto entre los creyentes, pero también tenía un aspecto cultural. Es decir, si yo trato de mantener la ley al pie de la letra, podemos llegar a perder el espíritu de la ley. Fíjese bien. Es decir, pues es mejor perder la letra de la ley y reemplazarlo por lo que nosotros tenemos por norma cultural. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que en el espíritu de la ley era demostrar afecto. Fíjese bien. Y yo le puedo demostrar afecto a una persona de tal manera sin necesidad de darle un beso. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Yo le puedo demostrar afecto a una persona sin necesidad de darle un beso. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Escúcheme bien. Le estoy diciendo esto porque yo conocí hace un par de años un gañán, un ingrato pastor, que decía, yo puedo besar a las hermanitas en la boca y yo no llevo ninguna mala intención. Y andaba una muchacha y le daba piquitos en la boca, hermano. Eso, hermano, eso ha perdido el espíritu de la ley, hermanos. Escúcheme bien. Entonces, de tal manera, amado hermano, ¿verdad? Que
Yo con un apretón de mano que le doy a mi hermano, yo le puedo demostrar que lo amo, que lo aprecio, que lo respeto. Fíjese bien, poniéndole una mano en la espalda, dándole una palmada en la espalda, un buen apretón de mano, un abrazo, ¿por qué no? Con ustedes yo me he dado abrazos. Amén. Hay días que, ¿verdad? Ando bien alegre, ¿verdad? Y le doy un su abrazo ahí, ¿verdad? Hay días que un apretón de mano, pero no dejo de tener un respeto para ustedes ni ustedes para mí. Y demostramos afecto y demostramos calidez. No necesito darle un beso en el cachete, ¿verdad? No necesita besar a las hermanas. Las hermanas lo hacen, gloria a Dios, no veo yo una mala intención en eso. Si usted lo quiere hacer, lo hace. Y si no lo quiere hacer, no está obligado. No es ley, hermano. Escúcheme esto. No es ley esto, hermano. Escúcheme bien. No podemos imponer una ley y perder el espíritu de la ley, que es demostrar la calidez y el afecto y el respeto entre los creyentes. ¿Me está entendiendo el punto? ¿Verdad? Por lo tanto, si más allá se me llegaran a pelar los cables, ¿verdad? Como dice mi país, y le digo, hermana, me tienen que dar un besito. No, hermano, eso no, ¿verdad? Reprenda al diablo, hermano, ¿verdad? Que se me ha metido el chamuco ahí y eso no debe ser, fíjese bien, ¿verdad? Entonces, diga, pónganse a orar todos en ayuno y que el Señor le saque el diablo al hermano, ¿verdad? Porque eso, ¿verdad? No es así. Los creyentes, ¿verdad?, que viven en países en que el beso es una práctica, pues pueden seguirlo practicando, hermano. Pero nosotros no tenemos esa costumbre, fíjese bien. Entonces, ¿por qué llego a este punto? Y llego a terminar con esto, hermano. Voy a terminar con esto. Al final dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, dice en el verso 16. Fíjese, número 1, hermano. Tenemos que entender, hermanos, que la iglesia no es del pastor, no es de una organización, no es de una denominación, no es de un grupo étnico, no es de una raza la iglesia, hermano. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Él la compró a un precio, la lavó a un precio y la purifica a un precio. Gloria al nombre de Cristo. Fíjese bien. Por lo tanto, no me vengan a mí a decir, ¿verdad?, que nosotros los mormones, Dios nos dio una revelación. ¿Cuál zapato, verdad? O me vengan a decir los testigos de Jehová, nuestra organización es una organización fundada en 1944, fuerte, con sede en Nueva York, la Watchtower Society. Nada que ver, la iglesia no es una sociedad. Es más, la iglesia Dios la fundó sin nombre. Él no le puso iglesia bautista, no le puso iglesia pentecostal, presbiteriana. Hermano, él no le puso nombre a la iglesia. Él dijo, es la iglesia de Cristo, porque denota a quién le pertenece. Escúchame bien. Y tenemos que entender eso, hermanos, que las iglesias desarrollaron un vínculo tan lindo, hermano, y una unidad que ya no encontramos en la iglesia de este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ya no encontramos esto, hermano? Primero, hermano, porque no hemos entendido qué es la iglesia. No hemos entendido qué es la iglesia. Y la iglesia verdaderamente la define, un teólogo la define así. Es la asamblea o la reunión de creyentes, número 1, que nos distingue como iglesia de Jesucristo, que profesamos la fe en Jesucristo. Fíjense bien, que se reúnen en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para desarrollar el bautismo, para practicar la cena del Señor, para practicar la adoración y la alabanza, para practicar la oración, para practicar la comunión unos con otros, para desarrollar testimonio, para desarrollar el ministerio de la palabra, la disciplina y la predicación del evangelio. Para eso existe la iglesia. Eso es la iglesia. ¿Y cómo me lo demuestra? Dele la vuelta a la página en 1 Corintios capítulo 1. Mire esto. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Ahí nos da una definición bien cortita, práctica de lo que es la iglesia. Fíjese bien. Ahí no dice a la iglesia pentecostal, ni dice a la iglesia bautista, ni dice a la iglesia presbiteriana, ni dice a la iglesia, ¿verdad?, a los unitarios, a los trinitarios. Mire, dice, 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjese bien. A los santificados en Cristo Jesús. Ahí está. Ese es el llamado de la iglesia. La santificación a través de Cristo Jesús. No se puede lograr por otro medio. El único camino al cielo es Jesucristo. ¿Verdad? Llamados a ser santos. Hay un llamado para la iglesia, escúcheme bien. Hay un llamado para el pueblo de Dios. Con todos, fíjese bien, ahí está. Gloria a Dios. Se fue el micrófono. Gloria a Dios. Ahí está, ahí volvió. ¿Verdad? Se había ido el power, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjese bien. La iglesia no tiene límites de lugar. Que nosotros solo aquí, que nosotros los de este país, que nosotros, no, aquí dice a todos los que en cualquier lugar, hermano, sea en un cerrito allá arriba en medio de unas piedras, en un valle, hermano, abajo de unos árboles, en un templo grandísimo, precioso, en una iglesia pequeña como esta, a todos, ¿quiénes? Hermano, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
de ellos y nuestro. Esa es la iglesia. La iglesia que se reúne para buscar a Jesucristo. La iglesia que se reúne para buscar la santidad. La iglesia que tiene un llamado en este mundo. Eso somos. Eso somos. Ya lo demás, hermanos, escúcheme bien esto. Y no me lo vayan a interpretar. Pero lo demás, hermanos, son puras cosas que nos mencionó el capítulo 13, capítulo 14 que estudiamos. Puros, hermanos, pensamientos de hombre, que a veces hemos querido interpretaciones que le hemos hecho. Pero la raíz fundamental del evangelio es esto. Esto es, para eso nos reunimos. Por eso somos iglesia. Tenemos un llamado, buscamos la santidad y buscamos engrandecer el nombre de Jesucristo. De ahí lo demás son añadiduras y podemos tener diferencias de opiniones. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Las diferencias de opiniones en cuanto a comida, bebidas, días de reposo y todas estas cosas. Pero eso no nos debe separar, hermano. Y hemos permitido que esas cosas nos separen. Y por eso hemos perdido la unidad que la iglesia tuvo al principio. Y voy a terminar con estos 4 puntos que hacen que una iglesia se mantenga unida. Número 1. La iglesia se va a mantener unida, la iglesia evangélica va a estar unida cuando tenga una igual enseñanza. Porque eso mantenía unida a la iglesia primitiva. Mire esto, 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en unas iglesias una cosa y en otras otra cosa. ¿Aló? Así dice su Biblia. ¿Aló? De manera que enseño en todas partes y en algunas iglesias. En todas las iglesias. ¿Cuál era la enseñanza que daba Pablo? Lo mismo. Porque la iglesia se va a mantener unida cuando la enseñanza sea la misma. Cuando llevemos una misma línea de enseñanza. Cuando no perdamos, hermano, el sentido de lo que dirige la iglesia, que es la palabra de Dios. ¿Aló? Número 2. Una iglesia se va a mantener unida cuando es igual en la práctica, es igual en lo que practica. Fíjese bien. Porque somos diferentes, porque hemos adoptado diferentes prácticas para adorar a Dios, para predicar, tantas cosas que nos hacen diferentes. ¿Y cómo lo sabe, hermano? 1 Corintios capítulo 7, verso 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas, fíjese, las iglesias. Él dijo, esto tienen que hacer en todas las iglesias y se van a mantener unidas. ¿Aló? ¿Por qué perdimos eso? Bueno, yo no lo sé, hermanos, pero muchas veces, hermanos, empezamos a meter, ¿verdad?, pensamientos de hombre y no dejamos que el Espíritu de Dios nos dirija, y muchas veces comienzan a filtrarse cosas que a veces en la palabra están, hermanos, y nos dividen. Entonces, cuando no tenemos las mismas prácticas, fíjese bien, entonces nos dividimos. Tercero, la iglesia primitiva era unida porque tenían las mismas costumbres. Fíjese bien, 1 Corintios 11:16 dice así: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Gloria a Dios. Porque la iglesia se va a mantener unida cuando las costumbres que nosotros tengamos como iglesia sean las mismas. Pero muchas veces las costumbres nos dividen. Y dijo Pablo, hay unos que piensan que comer, ¿verdad?, comer carnes, ¿verdad?, no se puede, y otros que quieren ser vegetarianos, pues allá ustedes, pero nosotros no tenemos esa costumbre, les dijo. Fíjense bien. Y el cuarto punto es: la iglesia se mantiene unida cuando mantiene el orden. Cuando mantiene un orden, fíjese bien. Y está en 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Y dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando hay orden, se mantiene la paz. ¿Por qué las iglesias a veces viven enguerradas? Porque ahí se perdió el orden, hermanos. Y se volvió un solo desorden. O como dicen en mi pueblo, se hizo un gelengue ahí, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, ya ahí ya se perdió la unidad. ¿Cuáles son las 4 cosas por las que no mantenemos unidos? Porque hemos perdido la enseñanza, porque no tenemos iguales prácticas, porque no practicamos las mismas costumbres, y por último, porque no mantenemos el orden. Entonces la iglesia vive separando. Pero lo bueno es que el Señor va a venir a recoger una sola. Amén.
El Señor va a venir a recoger una sola. Y Él no va a venir. Espérate. ¿A qué denominación pertenecías? Nada. Lavado con la sangre de Cristo. Creíste en Jesucristo. Fuiste llamado a la santidad. Tuviste un llamado en tu vida. Aquí estoy, Señor. ¿Y dónde te congregabas? No, pues yo allá en un cerrito. No, gloria a Dios. No, pues allá alrededor de unas piedras. No, allá en el mar. No, yo en una isla. ¿Aló? Jesucristo viene por una iglesia. Una sola. Una sola. Por más que nos comamos entre los presbiterianos, bautistas, pentecostales, Él viene por una sola. Es más, hay gente, hermano, en países donde no ha llegado las iglesias, pero que ya conocieron la palabra de Dios y han creído en Jesucristo, se van a salvar. Se van a salvar. Porque, hermano, no se necesita pertenecer a una iglesia para ser salvo. Escúcheme bien. Se necesita la iglesia para crecer y en nuestro carácter, que es lo que hemos estado hablando, y para practicar y desarrollar un carácter. Pero para ser salvo se necesita creer en Jesucristo, ¿verdad? Abraham fue salvo a través de la fe, por la justicia que le fue contada, a través de creer en Dios, hermano. Y es lo que necesita el hombre. Y no tenía iglesia. Es más, no tenía ni Biblia. Pero le creyó a Dios. Gloria a Dios. Entonces lo importante. Ahora, todas estas cosas, hermanos, que no nos sigan dividiendo, hermano. ¿Verdad? Mantengamos estas tres cosas. Mantengamos una línea de enseñanza. Mantengamos las mismas prácticas. Tratemos de mantener las costumbres que nos tienen a nosotros. A lo mejor somos de distintos países, hermanos, pero en la iglesia nos regimos bajo una costumbre. ¿Verdad? Y número 4, tratemos de mantener el orden. Que no se nos haga un desorden. Orden en el matrimonio, orden en la iglesia, orden con los hijos, orden en sus finanzas, orden en la alimentación. Y usted va a vivir bien, hermano. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Aleluya. ¿Cuántos recibieron algo esta noche?